Bienvenidos a Acho, ¿qué dices? Bueno, damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Hoy traemos un tema que de verdad parece sacado directamente de un guión de cine de suspense. Sí, y sin embargo es historia pura. Exacto. Es historia pura, geografía viva y hasta tiene un toque de misterio arquitectónico bastante potente. Vamos a hablar de un único lugar, un pequeño punto en el mapa de España que ha vivido, 5 o 6 vidas diferentes. Como mínimo. Ha sido campo de batalla, un centro de innovación aeronáutica pionero, un aeropuerto comercial que terminó fracasando estrepitosamente, una base militar súper secreta y, para rematar, un santuario ecológico en la actualidad. Es una superposición de capas históricas realmente excepcional. El análisis de hoy se basa en un documento muy completo y exhaustivo titulado Aeródromo El Carmolí. Historia y legado. Un texto fascinante. Nuestras notas y extractos cubren absolutamente todo, desde la geología del terreno y las decisiones tácticas militares hasta los planes de restauración medioambiental que se están ejecutando ahora mismo. Aunque, antes de arrancar con los detalles técnicos, creo que es necesario hacer un pequeño apunte sobre el contexto. Adelante, claro. Es importante situar a quien nos escucha. Las fuentes documentales que manejamos hoy abarcan un periodo que incluye la Guerra Civil Española, que lógicamente es una época de una complejidad y convulsión extrema. Muy extrema. Por eso es fundamental aclarar que nuestra exploración de estas fuentes se va a limitar de forma estricta a relatar los hechos históricos, los increíbles avances técnicos, las tácticas de la época y los eventos que recogen los textos. Totalmente. Vamos a dejar a un lado cualquier debate ideológico sin tomar ningún partido político. El enfoque de esta charla es puramente analítico, para entender el inmenso valor documental de la infraestructura que se construyó en el Carmolí. Vale, vamos a desgranar todo esto. Y para conseguirlo, propongo hacer un viaje mental al Levante español. Concretamente, hay que situarse en los alrededores de la costa de Cartagena, retrocediendo en el tiempo hasta el año 1936. Un año crítico. Desde luego. ¿Por qué de repente un terreno aparentemente normal, junto al Mar Menor, cobra tanta importancia? Pues para entender por qué el Carmolí se convierte en un punto neurálgico, hay que mirar el mapa y el contexto geopolítico de ese año. Ajá. Al inicio del conflicto, las Fuerzas Aéreas de la República Española, conocidas por sus siglas FARE, pierden el control de aeródromos clave que estaban situados en el centro y norte de la península. Y eso las deja en una situación muy vulnerable. Exacto. Esa necesidad urgente de reorganizarse las obliga a desplazarse hacia la costa del Levante. Y en ese escenario, Cartagena es el premio mayor. Claro, el puerto. No solo es la principal base naval de la época, sino que es el puerto de entrada de todo el material bélico soviético. Es, digamos, el gran cordón umbilical logístico. Y claro, un puerto por el que entra todo el material decisivo tiene que estar blindado desde el aire. Necesariamente. Entiendo que así nace la designación táctica de lo que en los documentos llaman Aeródromo 251, que es precisamente este paraje del Carmolí. Así es. Se forma toda una red defensiva a unos 20 kilómetros de Cartagena, que incluye otros lugares como San Javier, Los Alcázares y campos en Totana o Lorca. Pero, leyendo las notas sobre la geografía del terreno, me llama la atención la elección de este sitio en concreto. ¿Qué tenía de especial? La elección desde un punto de vista táctico es sencillamente brillante. Por un lado, tenemos la llanura en sí, la marina de El Carmolí. Hablamos de una zola de saladar inmensa pegada al Mar Menor. Una extensión muy plana. Muy plana. Geológicamente, esto permitía construir pistas de tierra muy largas sin necesidad de hacer grandes obras de ingeniería o movimientos de tierra masivos. Que en tiempos de guerra es vital. Ahorra muchísimo tiempo. Pero el verdadero as en la manga, lo que lo hacía único, era la sombra protectora de un volcán. El Cabezo del Carmolí, que es una elevación volcánica de unos 114 metros de altitud. Actuaba como una especie de torre de control natural, ¿verdad? Totalmente. Imagino que estar ahí arriba daba una ventaja visual enorme. Ofrecía una línea de visión absolutamente despejada sobre la laguna y gran parte del mar Mediterráneo. Hay que recordar que la mayor amenaza venía precisamente desde el horizonte marino y aéreo. La aviación legionaria italiana y la Legión Cóndor alemana operaban a menudo desde sus bases en la isla de Mallorca. O sea, que venían directos desde el mar. Sí,
Y ese cabezo volcánico funcionaba como el sistema de alerta temprana más efectivo de la época. Con ese escenario montado, llegamos a uno de los saltos tecnológicos más impresionantes de la historia de la aviación. Las fuentes mencionan que en 1936 se instala allí la Escuela de Vuelo de Alta Velocidad. Un hito brutal. Quien escuche esto debe intentar imaginar el contraste. Los pilotos venían de volar biplanos lentos con cabinas abiertas, que eran casi como pilotar cometas grandes con motor. Aviones muy de la Primera Guerra Mundial. Eso es. Y de repente tienen que ponerse a los mandos de los nuevos cazas soviéticos. Tuvo que ser un choque tremendo. Lo fascinante de este punto es el componente psicológico que implicaba ese entrenamiento. No era solo leer un manual nuevo. Para nada. La fuente destaca de manera muy específica que no era solo una cuestión de aprender dónde estaban los nuevos botones o mandos. Suponía un cambio de paradigma radical en la forma de entender el combate aéreo. ¿En qué sentido? Se pasaba de depender de la maniobrabilidad pura y el giro cerrado de los biplanos a tener que dominar la velocidad de aproximación y calcular la energía cinética. Y la máquina que forzó este cambio de mentalidad fue el Polikarpov I-16. El famosísimo Mosca. El mismo. Por cierto, resulta muy curioso que el apodo venga simplemente de las enormes cajas de embalaje en las que llegaban las piezas desde la Unión Soviética. Traían un sello gigante con la palabra Moskva, Moscú en ruso, y de ahí se quedó el nombre. Un detalle de lo más anecdótico para una máquina tan seria. Por lo que he leído, a nivel de ingeniería era un aparato adelantado a su tiempo. ¿Cuáles eran exactamente sus características técnicas? Sus prestaciones representaban un verdadero choque tecnológico a nivel mundial, no solo en España. Fue el primer caza monoplano de ala baja en voladizo en entrar en servicio operativo de forma masiva en el mundo. Espera, para quienes no dominamos la ingeniería aeronáutica, ¿qué significa exactamente que el ala sea en voladizo o cantilever? Significa que la estructura interna del ala es tan fuerte que se sostiene por sí misma desde el fuselaje sin necesidad de usar riostras, cables o pilares exteriores para sujetarla, como ocurría con los biplanos antiguos. Ah, claro, todo eso generaba mucha fricción. Muchísima. Este nuevo diseño reduce la resistencia al viento de una forma brutal. Gracias a eso y a su tren de aterrizaje retráctil, el Mosca alcanzaba los 525 km por hora. Una barbaridad de velocidad. Y estaba impulsado por un motor de 750 caballos de vapor. A eso hay que sumarle una potencia de fuego devastadora. Montaba 4 ametralladoras Shakas capaces de escupir 1.800 balas por minuto. Una locura de máquina. Pero claro, toda esa velocidad e innovación venían con un precio altísimo para la persona que iba sentada en la cabina. Sin duda. Las notas describen el diseño como súper corto y achatado. Supongo que la idea era concentrar el peso en el morro, lo que lo hacía muy ágil para esquivar, pero al mismo tiempo provocaba una inestabilidad tremenda. Era un avión muy nervioso. Se dice que era físicamente imposible volarlo sin tener las manos en los mandos. Un segundo de despiste y el avión perdía la trayectoria. Literalmente. Y hablando de las manos de los pilotos, hay un detalle en la fuente sobre el tren de aterrizaje que me dejó sin palabras. Es cierto que el sistema era completamente manual. Completamente cierto. En lugar de un cómodo sistema hidráulico que se activa con un botón, el piloto tenía que recoger las ruedas al despegar, haciendo girar una manivela situada en la cabina. ¡Qué barbaridad! Y no eran un par de giros. Requería exactamente 44 vueltas. Es decir, tenían que darle 44 vueltas a una manivela con una mano a toda velocidad, mientras con la otra mano intentaban mantener nivelado un avión que era famoso por ser increíblemente inestable. Sí. Y todo esto a escasos metros del suelo durante el despegue. Así era la realidad operativa. La tensión física y mental era enorme. De hecho, el sistema era tan rústico que llevaban un cortacables de emergencia en la cabina. ¿Un cortacables? Sí, porque si el mecanismo de la manivela se atascaba al intentar bajar el tren para aterrizar, el piloto cortaba el cable y las ruedas caían por su propio peso. Era una solución analógica para una máquina que, por otro lado, era el culmen de la modernidad. Resulta alucinante imaginar esa mezcla de tecnología punta y fuerza bruta humana. Y la exigencia técnica en el Carmolí obligó a innovar también en la instrucción. Las fuentes hablan de unas prácticas que se adelantaron décadas a lo que hoy la aviación moderna llama escuadrones agresores. Exacto. Que es básicamente usar aviones reales del enemigo para entrenar. Efectivamente. Los mecánicos lograron recuperar y reparar varios biplanos Fiat CR-32 italianos, conocidos popularmente como Cirri, que habían sido capturados tras caer en territorio gubernamental. Un trabajo de ingeniería de campo espectacular. Lo fue.
y en lugar de dejarlos acumulando polvo, los instructores del Carmolí los ponían a volar frente a los Mosca en combate simulado sobre el Mar Menor. Una manera de aprender las debilidades del enemigo en un entorno controlado. Justo eso. Enfrentar la velocidad pura en línea recta del caza soviético contra la facilidad de giro del biplano italiano. Sin duda, esas lecciones prácticas salvaron muchas vidas posteriormente en batallas aéreas terribles, como las de Teruel o el Valle del Jarama. Desde luego que sí, pero la historia del aeródromo no se detiene cuando se pone el sol. De hecho, en 1937 dan otro salto al vacío creando la Escuela de Vuelo Nocturno. Volar de noche en esa época debía ser aterrador. Rozaba lo temerario. Los bombardeos sobre las ciudades solían aprovechar la oscuridad para evitar la caza diurna, por lo que hubo que profesionalizar la defensa nocturna a marchas forzadas. Claro, no quedaba otra opción. Para esta labor tan delicada trajeron aviones de instrucción de origen holandés, los biplanos Kulhoven FK-51. Destacaban por ser extremadamente estables en vuelo. Lo opuesto al Mosca, digamos. Exacto, una característica vital cuando el piloto se dispone a aterrizar casi completamente a oscuras. ¿Y cómo se orientaban en medio de la oscuridad sin los radares o los sistemas de navegación modernos? La metodología era de una precariedad que asombra desde la perspectiva actual. Los pilotos tenían que guiarse buscando a lo lejos los haces de luz de los faros de la costa de Cartagena. Navegación visual pura. Y para encontrar la pista de tierra en el Carmolí, el personal de tierra encendía hogueras o desplegaba grandes paneles blancos en forma de letra T sobre el suelo que indicaban la dirección del viento para el aterrizaje. ¡Qué rudimentario y qué valiente! A pesar de estas condiciones, pilotos españoles como José Bastida o el voluntario soviético Anatoly Serov lograron la proeza de derribar pesados trimotores italianos operando en plena noche. Todo a puro instinto y agudeza visual. Pero no podemos olvidar a los otros grandes protagonistas de la base, que son los bombarderos ligeros. Aquí la fuente introduce al Polikarpov RZ, apodado el Natacha. ¿Un avión muy distinto? Sí, la imagen que proyectan las notas es muy diferente a la de los veloces cazas. Son aparatos con alas de madera y tela, con cabinas cerradas, enfrentándose a los elementos naturales. El famoso Grupo 20, formado de manera íntegra por personal español, era el encargado de operar estos Natacha. Eran la evolución de modelos anteriores, con motores de 820 caballos, capaces de transportar unos 500 kilos de bombas bajo sus alas. Una carga pesada. Muy pesada. Aquí el desafío no era la velocidad, sino la logística terrestre. La llanura del Saladar tenía un drenaje pésimo. Claro, al ser una zona de marisma... Cuando llegaban las tormentas de otoño, lo que conocemos como gota fría, la pista se transformaba en un barrizal gigantesco. Lograr que un avión pesadamente cargado despegara en esas condiciones requería una pericia extraordinaria. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la combinación de esa tensión constante, el entorno hostil y la desesperación de la guerra nos deja episodios que parecen pura ficción. Historias increíbles. Hay un relato espectacular sobre un instructor de vuelo llamado Mariano Palacios, ocurrido alrededor del 14 de septiembre de 1938. Esa anécdota es tremenda. Por lo visto, Palacios estaba apartado del servicio porque había sufrido un accidente de moto y tenía la pierna muy mal. Andaba cojeando por el aeródromo vestido de paisano. Sin uniforme ni nada. Nada. De pronto, el sistema de vigilancia da la voz de alarma. Se acercan 3 grandes bombarderos trimotores italianos Savoia Marchetti directos hacia el puerto de Cartagena. Y no había ninguna patrulla amiga en el aire para interceptarlos. La secuencia que sigue demuestra el grado de urgencia de la situación. Palacios, herido y sin su equipamiento, toma una decisión fulminante. Sube a la carrera, cojeando, al único Mosca que quedaba operativo en la pista. Despega sin paracaídas, sin gafas protectoras, con ropa de calle. Una imprudencia total. Alcanza los trimotores en el aire y los ataca con tanta ferocidad buscando los ángulos muertos de las ametralladoras de los bombarderos, que los pilotos italianos entran en pánico, se convencen de que están siendo atacados por toda una escuadrilla completa. Y tiran su carga. Sueltan su carga de bombas sobre el mar para aligerar peso y huyan. Palacios regresa al Carmolí volando a ras de las olas, desaliñado, pero habiendo salvado el puerto. Es un testimonio humano impresionante. Sin embargo,
Ese mismo mes de septiembre de 1938 representa el comienzo del declive para la infraestructura. Por el clima. Un temporal especialmente salvaje convierte definitivamente la llanura en un lago de barro intransitable. Y un avión sufre un accidente fatal al precipitarse al mar durante una maniobra. ¡Qué tragedia! Poco después, en el mes de octubre, el contexto internacional provoca la retirada de las brigadas internacionales y de los asesores soviéticos de España. Lo cual deja a los pilotos españoles en una situación de aislamiento casi total. ¿Qué hicieron entonces? Diablo Rojo tuvieron que sostener el esfuerzo operativo sin recibir suministros nuevos. Todo con lo opuesto. La situación forzó a los mecánicos a convertirse en cirujanos aeronáuticos, reconstruyendo aviones viables utilizando piezas de chatarra extraídas de los restos de aparatos destrozados. Sobrevivir a base de ingenio hasta el final. Y tras el cese del conflicto en 1939, la lógica dictaría que un campo de tierra tan castigado quedaría abandonado. Sería lo habitual. Pero asombrosamente, en 1943, este paraje sufre una transformación radical orientada al ámbito civil. El Carmolí se convierte en el primer aeropuerto comercial de la región de Murcia. Un giro de guión inesperado. La compañía Iberia llega a operar vuelos regulares de pasaje y correo, aunque duró apenas 5 años. El fracaso era previsible desde el punto de vista geológico. El barro, otra vez. Los mismos problemas de inundaciones y barro que plagaron a los bombarderos en los años 30 hacían inviable mantener un horario comercial estricto. El riesgo para la aviación civil obligó a suspender las operaciones en 1948. Y es aquí donde entra la siguiente fase. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, vemos cómo la administración cambia de estrategia drásticamente. Al inicio de los años 50, el Ministerio de Defensa aísla el perímetro por completo. Ya no les interesa la llanura inundable, sino las entrañas del cabezo volcánico. El volcán toma el protagonismo. Comienzan unas obras colosales, usando explosivos y maquinaria pesada para perforar la roca pura y crear un polvorín de alta seguridad. Cuando la fuente describe el tipo de rota, menciona que es andesita. Para hacernos una idea del esfuerzo, perforar andesita, que es piedra volcánica de una dureza tremenda, requiere un despliegue técnico monumental. Una obra faraónica. Construyeron túneles inmensos con una sección semicircular reforzada con gruesas capas de hormigón armado. Buscaban el interior del volcán porque la temperatura era estable y constante, el entorno perfecto para almacenar explosivos a gran escala. Y el nivel de secretismo en torno a esta obra debió ser asfixiante. Total y absoluto. Desde la base militar cercana de los Alcázares se enviaban destacamentos para realizar guardias ininterrumpidas de 24 horas. Los vehículos Land Rover patrullaban constantemente los accesos. Nadie entraba ni salía sin permiso. Quienes servían allí tenían terminantemente prohibido mencionar cualquier detalle sobre el tamaño, la profundidad o el contenido de los túneles. Y como siempre ocurre cuando la información se suprime, el folclore popular llenó el vacío. Las famosas leyendas locales. Los habitantes de las poblaciones vecinas, como los urrutias, empezaron a imaginar historias increíbles. Lógico, al ver tanto misterio. Se decía que los militares habían excavado túneles kilométricos que pasaban por debajo del fondo del mismísimo Mar Menor para conectar diferentes puntos secretos, algo que desafía las leyes de la ingeniería, pero que ilustra a la perfección el aura de misterio del lugar. Es un mito clásico de la Guerra Fría. Y curiosamente, este hermetismo nos lleva a una de las grandes paradojas de este análisis. Resulta que esos 60 años de exclusión militar férrea que van desde los años 50 hasta mediados de los 90 funcionaron como una especie de escudo protector invisible. Es un fenómeno que la arqueología y la ecología agradecen profundamente. ¿Por qué exactamente? Mientras que zonas litorales cercanas como Punta Brava sufrieron un desarrollo urbanístico imparable y una profunda alteración agrícola, las alambradas del ejército mantuvieron alejados a los tractores y a las excavadoras de las constructoras. Sin pretenderlo, el Ministerio de Defensa creó una cápsula del tiempo. En cuanto al patrimonio enterrado, las excavaciones han sacado a la luz los yacimientos conocidos como el Carmolí I y II. Hay restos materiales que datan del siglo III a.C. Increíble profundidad histórica. Desde la época ibérica hasta el Bajo Imperio Romano. Lo increíble es que las civilizaciones antiguas usaban la cima del volcán exactamente para lo mismo que se usó en 1936. Como atalaya de vigilancia. Eso es, sobre el mar, además de ser un centro para el comercio de pescado y salazones.
Gracias a que nadie construyó encima, hoy ostenta la categoría de bien catalogado por su relevancia cultural. Y esa preservación del subsuelo va de la mano con la superficie. El Carmolí es hoy un santuario de biodiversidad de máxima importancia. Las figuras de protección así lo dicen. Las figuras europeas lo catalogan como lugar de importancia comunitaria y zona de especial protección para las aves. Esto se traduce en normativas estrictas para cuidar la fauna y la flora autóctona. Hay una planta en particular que se menciona mucho en la fuente. Sí, la protagonista vegetal es el Sisyphus lotus, conocido comúnmente como azufaifo. Es un arbusto espinoso de procedencia iberoafricana que, al crecer, forma unas cúpulas naturales impenetrables. Refugios perfectos para la fauna en un terreno tan llano, ¿no? Exactamente. Se las denomina islas de biodiversidad. Ofrecen sombra, alimento y protección contra depredadores para multitud de especies de insectos, reptiles y aves perimetrales. Aves como la canastera. Efectivamente, que no tendrían dónde esconderse en el saladar abierto. Sin embargo, la naturaleza allí se enfrenta a un enemigo silencioso que no viene del cielo sino de la tierra. Los informes señalan una amenaza muy seria conocida como la Rambla del Miedo. Se trata de un cauce natural de agua que atraviesa el paraje, arrastrando sedimentos directamente desde las antiguas instalaciones mineras de la Sierra Minera de la Unión. Y no trae precisamente agua limpia. Para nada. Arrastra un cóctel químico de metales pesados. Hablamos de concentraciones peligrosas de plomo, cadmio y zinc. Durante los episodios de lluvias torrenciales, este agua contaminada se desborda y envenena silenciosamente la tierra del saladar. ¡Qué desastre! Y compromete la viabilidad a largo plazo de esas especies protegidas que mencionábamos. Y esto nos trae al presente, a noviembre de 2025, que es cuando se redactan las últimas actualizaciones de la fuente documental. Para combatir este problema, se ha puesto sobre la mesa una inversión de más de 800.000 euros procedentes de fondos europeos para ejecutar un proyecto de restauración sin precedentes en la zona. Un esfuerzo monumental. Las técnicas que están usando parecen cirugía a gran escala. Por ejemplo, están levantando el antiguo asfalto de las pistas de los años 40 de forma manual y con maquinaria superligera para no compactar más el terreno. Para cuidar el suelo. Quieren que la tierra vuelva a respirar y recuperar su porosidad natural para que germinen plantas como la sosa y el salicornio. También mencionan el uso de biorremediación, un concepto fascinante. ¿Cómo funciona exactamente aplicarlo en un espacio tan grande? La biorremediación consiste en utilizar organismos vivos, generalmente microorganismos específicos, o ciertas plantas autóctonas que actúan como esponjas biológicas. ¡Qué inteligente! Tienen la capacidad de absorber, degradar o neutralizar los metales pesados presentes en el suelo, limpiándolo de forma natural sin necesidad de retirar toneladas de tierra contaminada con camiones. Es la propia naturaleza limpiándose a sí misma. A la par que hacen esto, el proyecto incluye retirar toneladas de chatarra militar oxidada que carece de valor histórico y erradicar especies vegetales invasoras. Y dentro de este esfuerzo gigantesco por limpiar el entorno, hay un foco de atención puesto en un habitante diminuto, el fartet, el Aphanius iberus. Un pececillo muy especial. Es un pequeño pez endémico de la península que se encuentra en un peligro crítico de extinción. Su superpoder evolutivo es que puede sobrevivir en aguas extremadamente saladas, aguas hipersalinas, donde otros peces morirían. Pero tiene otros enemigos. Está acorralado por especies exóticas invasoras como la gambusia, que fue introducida en los cauces hace décadas. Terriblemente invasora. Para protegerlo, los técnicos están diseñando y excavando charcas refugio especiales, aislando a estos peces en recintos donde el agua tiene las condiciones exactas para que el fartet prospere y la gambusia no puede entrar. Pequeñas fortalezas de agua salada. Es un trabajo muy minucioso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos un momento para ver el cuadro completo, el perímetro del Carmolí demuestra cómo un mismo pedazo de tierra moldea y es moldeado por las necesidades humanas a través de las décadas. Absolutamente. Empezó siendo una planicie donde pilotos exhaustos aprendían a volar máquinas de guerra revolucionarias dándole vueltas a una manivela. 44 vueltas. Luego mutó en una inmensa caja fuerte subterránea excavada en piedra volcánica para esconder armamento. Y hoy se ha transformado en la primera línea de batalla para la renaturalización de Europa.
donde se emplean fondos continentales para proteger pequeños peces y arbustos, sentando las bases de un futuro turismo científico verdaderamente sostenible. La transformación es profunda. Reflexionar sobre estos datos modifica la perspectiva con la que uno observa el entorno cotidiano. Para quien pasee por la costa murciana, o por cualquier otra costa, un matorral denso o una colina rocosa cerca de la playa pueden parecer elementos del paisaje sin mayor relevancia. Simple maleza. Pero al rascar la superficie y entender su contexto, descubrimos que bajo nuestras botas descansa la cuna de la aviación moderna y ecosistemas milenarios cuya supervivencia pende de un hilo finísimo. Es sobrecogedor. Y esto plantea una pregunta importante, que lleva la reflexión de los documentos un paso más allá. Si resulta que fueron precisamente las vallas metálicas, el alambre de espino y el celoso secretismo militar de los años 50 lo que, de manera totalmente accidental, salvó las ruinas romanas y a los azufaifos de desaparecer bajo el cemento de la especulación inmobiliaria, Paradojas de la historia. Tantas áreas militares prohibidas o zonas de exclusión secretas repartidas por todo el planeta están actuando en este preciso instante como los últimos santuarios vírgenes de la naturaleza y de nuestra propia historia, esperando pacientemente en silencio a que caigan los muros. Uf, qué imagen tan potente para dejar resonando. Pensar en alambradas militares y carteles de prohibido el paso funcionando paradójicamente como los mejores escudos de conservación de la naturaleza y el patrimonio. te hace pensar. Ahí queda esa reflexión para que quien nos escuche le dé unas cuantas vueltas. Por nuestra parte, nos despedimos recordando la importancia de mantener la mirada curiosa ante esos paisajes silenciosos que nos rodean a diario. Nunca se sabe qué historia épica está enterrada justo debajo. Un saludo enorme y gracias por acompañarnos en esta exploración.